funcionamiento de los grupos parlamentarios y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la voz el senador José Francisco Yunes Zorrilla, hasta por 10 minutos. Con su permiso, senador presidente, con el permiso de las senadoras y de los senadores, me permito de nueva cuenta darle la bienvenida a esta Cámara al señor secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República. Y de manera especial, señor secretario, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a quien complace significativamente la disposición con la que asume usted este diálogo entre poderes y escucha para generar condiciones favorables y definitivas en las decisiones que en el futuro habrán de tomarse. El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado acude a la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno. Lo hace consciente del país en el que vive, lo hace consciente de la realidad que impera en nuestra nación. Venimos a hablar con la solvencia que nos dejan los datos duros, los hechos corroborables, los datos presentados por los organismos autónomos al gobierno, y esas cifras, señoras senadoras y señores senadores, de manera puntual enmarcan que el desempeño económico del país se conduce por el destino correcto. Más allá de los crisoles ideológicos, más allá de las diferencias partidarias, más allá de la oportunidad de posicionar posturas políticas, el país, sin alcanzar los niveles que queremos todos, empieza a evidenciar su dinamismo y su compromiso social. Y yo quiero dejarlo en claro, porque más allá de los posicionamientos y más allá de las discrepancias entre los senadores, me parece que hay en el sentir del ciudadano la mejor expresión y la mejor calificación a la política económica del Gobierno de la República. Es el ciudadano que hace patria todos los días desde su trabajo, quizás el que tenga la mejor opinión de hacia dónde se conduce económicamente el país. Y es ese ciudadano que ve en el precio de la gasolina ya no aumenta mes con mes y que por primera vez puede incluso disminuir en su beneficio. Es aquel ciudadano que paga menos por concepto de luz en su recibo, en este país y en este momento, en ningún otro sitio. O aquel ciudadano que puede cambiarse de banco para pagar menos intereses sobre su hipoteca. Lo saben también quienes en su bolsillo notan las ventajas de no pagar más llamadas telefónicas de larga distancia ni de comisiones de interconexión. Esa es la realidad de las reformas que de manera generosa este Congreso de la Unión apoyó y que hoy representa nuevas condiciones y mejoras en el día a día de los sectores vulnerables más desprotegidos del país. También lo comparten aquellos quienes ven protegida su capacidad de compra, el poder adquisitivo de su salario, con escenarios de bajos niveles de inflación. Tan solo en septiembre, esta apenas alcanzó 2.53%, el menor alcanzado en el agregado de la historia. El mejor juicio de la política económica del Gobierno de la República lo tiene el pequeño contribuyente que obtuvo mayores beneficios fiscales y que ahora puede acceder a créditos, seguridad social, beneficios que antes
no tenía. Estos resultados solo pueden entenderse a partir de los efectos derivados de las reformas estructurales, reformas que se explican a partir de la generosidad y compromiso de las senadoras y de los senadores, de las diputadas y de los diputados de todos los grupos parlamentarios. Y ese es el camino y ese es el llamado. México pensando en su gente y trabajando para generarles mejores condiciones de vida. Esas reformas estructurales que esta soberanía aprobó han fortalecido el mercado interno, han brindado confianza a los inversionistas nacionales e internacionales y están propiciando mejores condiciones de financiamiento para empresas y familias. La instrumentación de estas reformas flexibilizó las condiciones del mercado laboral y está favoreciendo la actividad económica en general, particularmente del sector informal. Y sin embargo, los grandes retos económicos de los cuales aquí escuchamos implican dinamizar aún más el crecimiento de nuestra economía para poder generar los empleos que aún demanda la sociedad y para poder generar en esos empleos y en el mejoramiento de su poder adquisitivo la mejora en las condiciones de vida de muchos millones de mexicanos que están en condiciones de vulnerabilidad. No dejamos de conocer esa realidad, pero tampoco podemos permitir que se deje de reconocer en términos de realidad el esfuerzo que el Gobierno de la República está imprimiendo para avanzar en la solución de estos grandes problemas. Y uno de los temas que va acompañado precisamente a ese asunto de vital importancia y prioridad es el que tiene que ver con la estabilidad económica del país. Y la estabilidad económica del país no puede pensarse sin una política fiscal responsable y comprometida. Y el Senado de la República comparte atribuciones con el Poder Ejecutivo Federal en materia de política fiscal. La función revisora de la Ley de Ingresos que realiza esta Cámara cumple con el espíritu constitucional de analizar asuntos relacionados con deuda pública, con financiamiento e impuestos, bajo la lógica plural que arroja el tamiz de la representación nacional. No solo este es un tema de simple acompañamiento institucional. Lo que tenemos que resolver en los próximos días implica, con responsabilidad, reconocer la política fiscal del país como una responsabilidad compartida entre poderes públicos, que los legisladores debemos atender con objetividad, sin sesgos y sin regateos. De por medio está la estabilidad económica del país y los efectos que tienen precisamente en la vida diaria de muchos millones de mexicanos en condiciones de pobreza. De por medio está la viabilidad institucional del Estado mexicano. De por medio está, en gran medida, el ingreso, el patrimonio, la forma de vida de innumerables familias que lo menos que esperan de nosotros es el trabajo comprometido a su favor. Y es que la discusión del paquete económico de 2016 se presenta en un contexto económicamente complicado para el país y para el mundo. Hay una marcada desaceleración de la economía internacional. Existe una irreversible caída en los precios del petróleo, tan solo del 62% en los meses de junio a septiembre del presente año, con la natural disminución del ingreso público nacional. Se percibe una fuerte volatilidad en el sistema financiero internacional y en el mercado de divisas, con la apreciación progresiva del dólar frente a otras monedas, incluyendo al peso, como consecuencia del inminente incremento en las tasas de interés de los Estados Unidos. Este es el contexto en el que esta Cámara discutirá la Ley de Ingresos de la Federación. Ahora más que nunca debemos proteger el andamiaje fiscal del país y esto se logra con la participación constructiva de los actores involucrados en este proceso.
La responsabilidad fiscal se construye con la responsabilidad política. Actuar con responsabilidad es nuestro reto. Por eso, el grupo parlamentario del PRI en el Senado respalda con toda firmeza el paquete económico para el año 2016, propuesto a esta soberanía por el presidente de la República. Lo respaldamos porque es receptivo a las demandas del sector productivo, porque se sustenta en los criterios generales de política económica en supuestos realistas y prudentes, porque promueve el ahorro y la inversión al recuperar las figuras de la deducibilidad en estas áreas y en estos estímulos. Lo respaldamos porque asume un manejo responsable de las finanzas públicas. Por estas razones y contando de antemano, como siempre, con el trabajo responsable y comprometido de las senadoras y de los senadores, estará este Senado de la República, señor secretario, en tiempo y forma, cumpliéndole a México con su estabilidad económica y con la demanda social de generar mejores condiciones de vida a través de la política económica en todas las regiones del país. De nueva cuenta, sea usted bienvenido en el Senado de la República, señor secretario de Hacienda del Gobierno de la República.